El Señor ha elegido a Sión, ha querido que sea su hogar. Él ha dicho: viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Los bendeciré con abundante provisión. A sus necesitados saciaré de pan. Vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus fieles cantarán de alegría. Estás en Sión, En el lugar de su morada. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Entramos en una nueva serie y espero que sea de mucha bendición para su vida, que el Espíritu Santo pueda hablarle a su corazón esta mañana. Voy a hablar una serie y vamos a empezar una serie acerca de la fe. Usted y yo necesitamos fe. Amén. Si yo veo como pastor, no solamente este lugar en el cual estoy, sino en otros escenarios de otras iglesias, de otros lugares que tengo la oportunidad de ver y percibir, me doy cuenta que hay dos cosas de las cuales yo veo que hay crisis. Y es de sabiduría y de fe. Yo encuentro gente que le falta mucha sabiduría. Y el problema es que no la tienen, no es porque Dios no se la quiera ofrecer. Dios se la quiere ofrecer. Tal vez usted nunca la ha pedido. Y dos, veo una crisis de fe. La gente frente a cualquier circunstancia, su mundo se mueve totalmente. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono. Y mientras Él está en su trono, Dios tiene todas las cosas en orden. Así que vamos a orar esta mañana y sé que Dios nos va a hablar, como nos va a hablar entre 8 días, y vamos a seguir con esa serie de fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Esta mañana oramos para que el Espíritu Santo, Señor, nos pueda ministrar la palabra. Tú nos puedas enseñar, tú nos puedas ministrar, Señor, nos puedas inspirar. Nuestro espíritu, Señor, se mueva. La palabra entre a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Señor, la palabra produzca el fruto espiritual en cada vida, Señor. En el nombre de Jesús declaro que este es un pueblo que es un buen terreno, Señor, para sembrar la buena palabra de Dios, Señor. Y gracias porque en ellos se produce un fruto espiritual en Cristo Jesús. Señor, oro que tú me des las palabras, la unción, la gracia, porque la necesito para transmitir el mensaje de Cristo. Amén y amén. No sé si usted se ha dado cuenta, bueno, se le da un aplauso al Señor, pero bien, que hay una palabra que se repite en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Cuando usted estudia la Biblia, o las personas que nos dedicamos a hacer esto, sabemos que nunca una palabra en la Biblia se repite por demás. Cuando las personas nos preguntan ¿qué es una secta? ¿Y cómo se forma una secta? Pues una secta para mí se forma, una de las razones es basado en doctrinas equivocadas. Y las doctrinas equivocadas se hacen basado en pensamientos sueltos. Entonces hay gente, por ejemplo, que practica el espiritismo, que es ocultismo y que es una práctica que la Biblia condena, pero ellos leen la Biblia. Y cuando llegan sus pacientes, les hacen leer algunas partes de la Biblia. Pero aún así hacen cosas que están en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque toman pasajes aislados. Si yo tomara un pasaje aislado, puedo decir que puedo tener 5 mujeres. Si yo tomo un solo pasaje, ¿por qué? Porque hubo hombres en la Biblia que tuvieron 5 mujeres. Pero no quiere decir que la Biblia dice que usted y yo las podemos tener. Porque son ideas aisladas. Entonces yo no puedo decir, esto me gusta y lo tomo para mí, y esto no me gusta y no lo tomo para mí. Las ideas bíblicas están soportadas porque usted las encuentra durante todo un viaje en la Biblia, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahí se forman los pensamientos o lo que le llama la gente las doctrinas. Entonces, en la Biblia hay una palabra que se repite 160 veces en el Nuevo Testamento. Si 3 veces que se repita algo ya es una verdad que se está dando a entender, 160 veces pues ya es algo mucho más profundo, y es la palabra reino. La palabra reino en el Nuevo Testamento aparece 160 veces.
de las cuales solamente en los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aparece 126 veces. Y solo en un solo evangelio, que se llama el Evangelio de Mateo, aparece 55 veces. Y 34 veces aparecen las cartas de Pablo, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Jesús. Por eso Jesucristo, cuando predicó, dice: arrepentidos porque ha llegado el reino de Dios a ustedes. Entonces, esta palabra no es una palabra menor en la Biblia, es el reino de Dios. No sé, yo creo que la gran mayoría de las personas que está acá algún día ha rezado y otros han orado el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás, ¿a dónde? En los cielos. Entonces Jesús está diciendo que nosotros tenemos un Padre. ¿Y cuál es su lugar? Su lugar es que está en los cielos. Y después dice: santificado sea tu nombre. Y después dice: vénganos tu ¿qué? Tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como tú la haces en los cielos. Porque en los cielos no hay varias cabezas, en los cielos hay una cabeza. Y todo está sometido a su gobierno. ¿Dónde está el caos? El caos está en la tierra, donde no está el gobierno de Dios, donde cada uno hace lo que quiere con su vida, y por eso el caos. Por eso cuando la gente dice: ¿por qué Dios no actúa cuando las cosas están mal? Por una sencilla razón: porque para que Dios actúe, uno tiene que pedirle a Él que actúe. Y eso es la oración del Padre Nuestro. Él dice: vénganos el reino y hágase tu voluntad. ¿Qué significa esa parte que Jesús dice que nosotros tenemos que orar? Significa que el reino es el gobierno de un rey. ¿Y el rey quién es? Dios, a través de Jesucristo en la tierra. Entonces, cuando uno le dice: venga tu reino, está diciendo que queremos que el reino de Dios sea establecido y que el rey gobierne sobre nuestras vidas. ¿Hasta ahí voy bien? Ok. Este reino tiene un orden. Por eso en el reino de los cielos hay diferentes tipos de ángeles, pero los ángeles que se rebelaron contra Dios, ¿qué hicieron? Los sacaron. O sea, en el cielo nadie puede formar rebeliones. Quien la formó, lo sacan. Porque existe un solo gobierno. No pueden haber dos gobiernos. Así reina el cielo. Entonces, cuando dice Jesús que venga en el reino, ¿qué es lo que está diciendo? Que nosotros tenemos que ser gobernados ¿por quién? Por Dios, así como lo hace en el cielo. Ese es el secreto de ser victorioso espiritualmente. El secreto de ser victorioso espiritualmente aquí en la tierra y tener poder en esta tierra. Cuando digo poder, no hablo de político ni nada, sino realmente hacer tantas cosas en el nombre de Dios en este lugar, es que Dios gobierne nuestras vidas. El caos familiar, el caos económico, el caos de salud, todo tiene que ver ¿con qué? Con un problema, y es que Dios no está gobernando estas esferas. Estas esferas están siendo gobernadas por hombres. Este reino tiene un rey, tiene un orden, tiene una adoración. En el cielo continuamente hay una atmósfera de adoración, de canto. En el cielo no existe gente que está quejando, que le duele nada. En el cielo no hay enfermedad, no hay maldición, dice la Biblia. Entonces cuando uno dice: vénganos tu reino, ¿qué está diciendo? Señor, que esa atmósfera se traslade a nuestra casa. Que nuestra casa sea un lugar de ¿qué? De adoración. En lugar de que la gente esté quejándose todo el día, ¿qué está haciendo? Eleva adoración a Dios. Pero además este reino dice, Mateo 5, 6 y 7, que tiene su propia constitución. Nosotros nos regimos diferente a lo que dice este mundo. Jesucristo dice que en este mundo es ojo por ojo. Y por eso Gandhi, uno de los líderes más importantes religiosos que ha tenido este mundo, dice que el problema de los cristianos y el problema de la humanidad es que si practicara el sermón del monte de Jesús, la humanidad sería totalmente diferente. Porque él dice: ojo por ojo, todos quedamos ciegos. Pero Jesús, ¿qué dijo? Ustedes dicen ojo por ojo, mas yo les digo que cualquiera que los maldice, ¿qué tienen que hacer ustedes? No le saque el ojo, sino bendígalo. Y eso es difícil de entender, pero son otros parámetros. Este reino de Dios se rige con otros principios. La gente quiere ganarle la batalla a una persona difícil. ¿Sabe cómo ganarle la batalla a una persona difícil? Y siempre me he ganado muchísimas, no una ni dos, es bendiciéndolos. Cuando usted los bendice pasan dos cosas: o Dios se los quita del camino o Dios los transforma.
pero no se quedan igual. Pero porque usted aplica ¿qué? Los principios de cómo se mueve ¿qué? El reino. Cuando usted se agarra lengua con todos los demás y a maldecirlo y a pelear y a herirse y todas esas cosas, usted nunca cambia a las personas. Porque ¿cómo usted va a maldecir a alguien y esperar que cambie? Jesús dijo, para que alguien cambie, usted tiene que bendecirlo y bendecirlo y bendecirlo hasta que cambie. Porque el reino se mueve con otros códigos, con otras reglas y con otras normas. Y dentro de esos, y es este reino, para que usted le vendan, para usted comprar, no le venden sino solamente si tiene fe. La unidad monetaria, ese se llama mi mensaje de hoy, la unidad monetaria del reino de los cielos no es ni los bitcoins, no es las libras esterlinas, no son cuando los francos suizos, no son el dólar ni el euro. En la moneda que se mueve en el reino de los cielos es fe. Todo lo que usted quiera comprar, mover, es si tiene fe en el reino de Dios. Yo por mucho tiempo, Dios me exhortó 2 veces hasta que aprendí la lección y la sigo aprendiendo, de que el hecho de que a mí me haya ido mal en las cosas, en la vida, que las cosas no me han salido, que yo me acerque ante Él diciéndole, pobrecito yo, Señor, toda la vida me ha pasado esto y ahora me siguen pasando cosas, no voy a mover sino que la compasión de Dios. Pero si usted quiere mover la mano de Dios, nunca la moverá con lágrimas, la moverá con fe. Amén. Entonces yo le quiero enseñar cómo se mueve usted en el reino. Lo que usted quiera comprar en el reino no es con plata. Se mueve ¿qué es? La fe de su pueblo. Por eso Jesús dijo algo que voy a decir entre 8 días. De acuerdo a tu fe te sea hecho. Quiere decir que yo pongo el nivel de las cosas que van a pasar en mi vida. ¿Cómo la pongo? De acuerdo a la medida que yo tenga de fe. Si yo no tengo fe de que alguien puede cambiar, ¿qué va a pasar? Pues nunca va a cambiar. Porque las cosas se van a dar de acuerdo a su nivel de ¿qué? De fe. Voy a contar un testimonio que ayer no lo conté, de algún día que escuché, de un hombre que se llama Fernando Bagnoni. No es mía, es una historia que él nos contó y esa historia me impactó. Que él estaba predicando en una iglesia y comienza a dar su mensaje, y en un momento del mensaje él dice algo que dice un escritor español, y dice: unas lágrimas vertimos al nacer, una lágrima vertimos al morir, la vida es muy corta. En ese momento, cuando él dice esas palabras, alguien allá dentro de la reunión se comienza a quebrar en llanto y comienza a llorar. Y en algún momento determinado, él comienza ya a levantar más sus lágrimas y a levantar su llanto, tal manera que la gente ya comienza como a distraerse por su llanto. De repente él trata de tener la atención, porque es difícil hablar cuando otros están hablando. Eso no es tan fácil, mantener la concentración, porque ustedes, todas las miradas están hacia acá y yo tengo solamente una mirada hacia ustedes. Entonces mantener la atención de lo que usted está hablando, si usted está gente que está ahí, lo va a distraer. Por eso a veces le decimos: controla a los niños. Aunque uno tantos años de hablar ya no lo distrae eso, lo distrae las caras de los que están al lado de los niños. Entonces, él se vino adelante y se postró en el altar y comenzó a llorar. Tras de él vino su esposa, tras de él vino la familia. Cuando estaba un montón de gente llorando. La gente de la iglesia paró, él tuvo que parar el mensaje porque todos están distraídos y todos comienzan a llorar en el lugar. De repente él voltea a mirar al pastor y como decir: pastor, ¿qué hago? Y el pastor está ahí parado mirando, diciendo: no lo puedo creer, no lo puedo creer. Al final lo que él hace es decir: yo voy a esperar, pues yo no puedo predicar así. Esta gente está acá adelante llorando y la gente está allá como distraída. Al final el servicio acabó y él se acerca al pastor y le dice: pastor, ¿qué es lo que está pasando? Y el pastor solamente puede decir: yo no lo puedo creer. Termina el servicio, todos se van a su casa, ellos quedan acá al frente y él se acerca a este hombre y este hombre le dice: ¿qué está pasando con usted? Entonces él dice: es que yo llevo separado de Dios más de 10 años. Mi papá era un pastor y mi papá me dijo unas cosas antes de morir. Dijo: la única tristeza que me llevo para morirme es que usted no se haya reconciliado con el Señor. Me muero con esa tristeza
pero de resto me voy en paz. Hijo, pero recuerda que una lágrima vertimos al nacer y una lágrima vertimos al morir. La vida es muy corta. Y cuando el predicador dice esas palabras, él se acordó porque llevaba 10 años de no ir a la iglesia y ese día accedió a la invitación que le hicieron. Vamos, que hay un predicador invitado, y ese día fue. Pero ¿de dónde está la reflexión y dónde está la fe? Era que él le preguntó al pastor y el pastor dice, no lo puedo creer. Le preguntaba a la iglesia, todo el mundo le decía, no lo puedo creer. Y la conclusión que él sacó, este tipo no se ha convertido porque nadie lo podía creer. Ese es el problema. Que la gente no cree lo que ora. Y otro show va a predicar acerca de eso. La gente no cree lo que ora y por eso no pasa nada con usted. Porque la gente dice, yo quiero cambiar esto, yo quiero cambiar lo otro, pero no tiene fe. Y en el reino de los cielos a nadie le dan nada simplemente porque muestre lástima. Es decir, Señor, yo toda la vida he sido pobre, mi familia fue pobre y parece que va a quedar pobre. ¿Será que me puedes bendecir? No lo van a bendecir. Dios le va a mostrar su amor, lo va a abrazar, lo va a consolar, pero no lo va a prosperar. Porque se necesita ¿qué? Fe. Usted puede decir, toda nuestra familia murió enferma, el otro ha muerto enfermo de cáncer, el otro, Señor, parece que yo también me voy a morir, qué lástima, y comience a llorar, Dios lo va a consolar. Pero si usted quiere sanarse, tiene que levantarse y tomar las promesas en fe para que Dios haga algo con usted, porque en el reino de los cielos nada le venden si no es con ¿qué? Con fe. Así que déjeme decirle esta mañana 12 cosas que pasan con la fe en su vida. Le podría decir 50, pero le voy a decir 12 cosas muy rápidamente para que usted pueda ver qué es lo que pasa y todo lo que nosotros hacemos en este lugar y todo lo que hace el reino de Dios acá en la tierra es un tema de fe. Creer que Dios puede cambiar las cosas, creer que Dios puede sanar, creer que una familia puede ser restaurada, creer que alguien, por muy difícil que sea. Yo he visto caer toros que usted dice, la gente dice, no, esa persona, ¿qué va a cambiar? Yo he visto caer porque para Dios no hay nada imposible cuando alguien definitivamente cree. Si se pone en fe, Dios hace la obra. Así que lo primero que hace la fe está en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice así, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Es que un regalo de Dios. 9 dice, para que no es por obras, para que nadie se gloríe. Una de las cosas maravillosas, y siempre lo digo con mucho respeto porque tengo muchos amigos religiosos que nos escuchan por la internet y que vienen a nuestra iglesia, pero una de las cosas para mí liberadoras en mi vida, porque yo no vengo de un contexto religioso, pero en algún momento por un tema de la vida hice la primera comunión, la confirmación, y ya lo hice más bien como grande y me leí el catecismo y todas esas cosas. Cuando me di cuenta que el cielo no es por obras, porque si fuera por obras los ricos irían delante y los pobres se quedarían atrás. Cuando me di cuenta que no era un tema de quién era intelectual y quién no era intelectual, sino que me di cuenta cuando leí la palabra de Dios que la salvación es ¿qué? Una obra de la gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos, dice, para que nadie se pueda gloriar en el cielo. Nadie puede decir, Dios, me pones en un lugar de honor porque yo repartí mercados a diestra y siniestra. Usted reparte mercados por generosidad y por amor, pero eso no lo lleva al cielo. La Biblia dice que si usted se muere no hay oración que lo saque de donde está si no recibió a Cristo en la tierra, porque la salvación, ¿qué es? Versículo 8, otra vez póngalo. La salvación viene por medio de ¿qué? Solo por fe usted pasa del infierno al cielo. Pasa de la condenación a la salvación por un acto solamente de ¿qué? De fe. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo hizo. Y eso es maravilloso. En este tiempo que están en el ayuno más grande del mundo, que es el Ramadán, que lo hacen desde marzo hasta abril, 40 días, donde todos los días se muere gente asfixiada, haciendo ese tour en el Medio Oriente del Islam. ¿Para qué hacer tanto eso si al final ellos piensan que así van a ser salvos? Y la Biblia dice que para ser salvos, ¿qué se necesita? Creer en Jesucristo como Señor y Salvador, porque Jesucristo hizo todo lo que nosotros nunca podríamos hacer con nuestras obras. No se trata de obras, se trata de ¿qué? Fe para ser salvos. Lo segundo que usted recibe por fe, nada menos y nada más, es que el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y el Espíritu Santo no se recibe en una hostia, no se recibe en nada de estas cosas. Se recibe ¿por qué? Por fe en el Hijo de Dios. Gálatas capítulo 3 dice que el Espíritu Santo es una promesa. Y esa promesa dice, para que en Cristo Jesús, ¿en quién?
En Cristo no es por venir a esta iglesia, no es por ser cristiano, no es por ser nada. Dice, en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros somos gentiles. Dice que esa bendición también es para nosotros. Dice, a fin de que por la fe, ¿qué vamos a recibir por la fe? Al Espíritu Santo. Qué cosa tan extraordinaria esta. Porque ahora Dios no está en los templos. Ahora Dios está dentro de nosotros. Por eso usted tiene que caminar con Dios todos los días. Porque en el pasado la gente tenía la sensación de que cuando cerrábamos estos auditorios o los lugares de iglesia, Dios se quedaba adentro. Y como que todo Dios se quedaba ahí guardándolo hasta el próximo fin de semana o cuando lo abriera. Pero la Biblia dice que eso no es así, que el Espíritu Santo se va con todos nosotros porque Dios está en nosotros. Pero solamente recibimos a Dios ¿cómo? Por fe. Sin fe usted no va a recibir al Espíritu Santo, nunca va a ser lleno por Él, nunca va a ver los dones de Dios. Todos los dones de Dios son por fe. Un día yo entendí que podía orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque oré por alguien y se sanó de un cáncer. ¿Y qué fue lo que hice? Nada, solamente creí lo que dice la Biblia. Y eso es lo que yo hago. Lo que yo hago es, Señor, yo no sano a nadie porque no tengo nada. Pero yo sé quién lo sana y yo creo en los dones de Dios. Y digo, en el nombre de Jesús, algo va a pasar con usted por fe. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dentro de mí está Dios. Y cuando yo hablo en el nombre de Dios. Y ese poder sale de mi boca y sale de la suya y puede transformar porque Dios está dentro de nosotros. Lo tercero que pasa por fe es que la presencia de Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Es Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así, para que habite Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo habita Cristo? Por la fe en vuestros corazones, a fin de ¿qué? De arraigados y cimentados en el amor. El amor de Dios se establece en nuestras vidas por medio de Cristo. Y la presencia de Cristo se hace manifiesta en una persona que está con Él. ¿Por medio de qué? De la fe. Posiblemente usted no tenga a un líder espiritual 24 horas disponible para usted, pero le puedo decir que Dios sí está en todos los lados y eso es lo bueno y esa es la buena noticia, porque Dios quiere habitar en su corazón. Usted puede estar a las 3 de la mañana en una depresión terrible. Yo he tenido periodos en mi vida fuertes y en medio de todo eso yo siempre hago lo mismo. Señor, la palabra dice que Cristo está en mi corazón. Que tu presencia venga e irradie en mi mente y mi corazón, porque mi espíritu se está sintiendo agobiado, se está sintiendo perturbado, porque no necesito esperar a hacer cosas raras. Cristo, si usted está o alguien está en una UCI, allá está Jesús. Yo experimenté algo de las cosas más maravillosas que he experimentado, es ver un avivamiento en una cárcel. Porque yo fui a la cárcel por un año y medio fui. Y empezamos con unos pocos y al último era como pasa los sábados o los domingos acá, la gente se quedaba afuera, los presos afuera del lugar de reunión donde íbamos a predicar. Les encantaba que les hablara Apocalipsis y como a mí me encanta también, entonces encontramos salsa los dos. De ver y que decir que la gente esperaba cuándo viene el pastor para llenar este lugar, porque yo les decía, Cristo está también acá. Al lado tenía todos los peluqueros porque ellos ahí están. Entonces los peluqueros ya comenzaron a abrir espacio y a dejar porque no cabían las sillas en la reunión, las personas que peluquean internamente por 2,000 pesos, por 1,000 pesos. Comenzaron a ir los travestis y un montón de personas a la reunión. Y siempre lo mismo, Cristo está en todos los lados. Se piensa que está solamente acá. Yo lo he visto moverse en la cárcel, lo he visto moverse en los hospitales, porque Cristo habita en nuestros corazones y la presencia de Cristo está en nosotros si nosotros creemos por fe. Por fe Jesús está en mí y está en usted. Lo cuarto que usted recibe por fe es la justificación. Usted es justificado por la fe. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe tienen paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La justificación es una obra extraordinaria. ¿Qué es justificación? Que usted un minuto antes puede haber sido una persona con un pasado terrible, pero si usted le dice a Cristo que le perdone sus pecados y lo invita a recibirlo, ese día todo su pasado queda sepultado. Pero no solamente su prontuario queda sepultado, sino que ahora el Señor lo reviste con algo que se llama la vestidura de Cristo.
¿Qué es ser justificado? Que usted se para delante de Dios y Dios lo mira a usted como si nunca hubiera pecado. Por eso vamos a ir al cielo. No por nuestro prontuario, sino por habernos vestido de Cristo. Por eso en el cielo no entramos ninguno de nosotros. Ninguno, ni por muy pastor y ungido que sea la persona, puede entrar al cielo. La única persona que tiene las puertas abiertas del cielo es Jesús. Y la persona que no se vista de Jesús no va a entrar al cielo, porque no es por obras. Es por la justicia. Y acá dice que fuimos justificados. ¿Por qué? Por creer en ¿quién? En Jesús. Se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Él lo hizo. ¿Y qué tengo que hacer? Yo lo creo, no es más. Por eso hay gente que le cuesta decir, ¿es así de fácil? Pues es así de fácil. No tiene que irse de rodillas para ningún lado. Necesita es creer en Jesús. Porque todo se trata de ¿qué? De fe. Porque si no fuera de fe sería para algunas personas, para los consagrados en una iglesia. Pero es para todo mundo. Porque si un niño tiene fe, un adulto tiene fe, no importa su estratificación, va a creer. En los tiempos de Jesucristo y en los tiempos del apóstol Pablo estaban los intelectuales más grandes que ha tenido el mundo para mí. ¿Quiénes son? Los griegos. Todo lo que nosotros vemos hoy es influencia de los griegos. Los griegos crearon el sistema político. Los griegos crearon los sistemas, las bases de toda la medicina. Hasta el día de hoy, el logo que utilizan en la medicina es de los griegos. Hasta el día de hoy, lo que usan los abogados, eso que parece de justicia, es de los griegos. Los griegos inventaron Miss Universo, inventaron las Olimpiadas. Eran pensadores locos. Y Pablo le tocó hablarle a todos estos pensadores intelectuales. Y para ellos era difícil entender que había un hombre que murió en la cruz. Para ellos era una locura que un Dios que apareció en la tierra muera en una cruz. ¿Por qué ellos no lo pueden entender? Porque esto no era para un tema de intelectuales. Esto era para gente que creía. Y todos los que creyeron fueron ¿qué? Salvos. Por eso fue gente salva en los tiempos de Pablo. Intelectuales fueron salvos. ¿Por qué? Porque no necesita entenderlo acá, se necesita entenderlo acá, porque la fe se desarrolla en el espíritu del ser humano. Lo quinto que pasa cuando usted tiene fe es que no solamente es justificado, sino además que es, usted recibe ¿qué? La paternidad divina. Esto es maravilloso. Gálatas capítulo 3 dice así: pues todos sois ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Si usted es hijo, ahora no es huérfano. Ahora usted tiene ¿qué? Un padre. Si usted dice nadie se hace cargo de mí, usted tiene que saber que hay alguien que se va a hacer cargo de usted, y es Dios. Dios es nuestro Padre. Nuestro problema no es de padre, nuestro problema es de fe. Porque Dios tiene todos los recursos inagotables que usted necesita para moverse en este mundo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no está quebrado. Nuestro Dios no está enfermo. Nuestro Dios no está perturbado. Nuestro Dios tiene todo en orden. Y es nuestro Padre. Y ese Padre dice que nosotros somos sus hijos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Todos los que estamos acá, si usted le entregó ya su vida a Jesús, usted es un hijo de Dios. Y si es hijo, dice la Biblia, es heredero y coheredero con Cristo. Quiere decir que lo que Dios planeó también es para usted. Pero es por cómo se recibe todo eso, por fe. Además de eso, mire lo que dice sexto. Vamos rápido. ¿Qué más usted recibe por fe? Los milagros. Milagros. Yo no sé si a usted le encantan los milagros, pero a mí me gustan los milagros. Yo nací en un milagro. Y mire lo que dice Jesucristo. Vamos a leer qué dice en Marcos 9. Hay un papá desesperado con un niño. Pocas veces en la vida solamente vi un caso de un niño que entre 6 personas lo podíamos detener endemoniado. Pero este caso me sorprende porque dice que el niño se echaba en el fuego y no se quemaba, salía normal. Y está tan desesperado Jesús que ya nadie le puede hacer libre a este niño. Llama a sus discípulos y los discípulos los trataron de echar fuera y nada pasó. En ese momento no estaba Jesús, faltaba Jesús y 3 de sus apóstoles, todos estaban en otro lugar orando. Cuando vienen y ven el show, que el endemoniado está haciendo todas las cosas ahí, y ¿qué está pasando? Le pregunta, ¿qué es lo que pasa? No, este niño nadie ha podido hacerlo libre, y comienza a contarle. Entonces Jesús le hace la pregunta, ¿desde cuándo él está así? Él dice, desde que es niño. Por eso un niño puede ser influenciado por los espíritus. Hay que tener mucho cuidado.
porque desde ahí los espíritus comienzan a influenciar a los niños. Entonces él creció y Jesús le dice al papá: ¿tú crees que puede pasar algo? Él le dice: Señor, ayúdame a la incredulidad que tengo, pero ayúdame, Señor. Pero yo creo. Entonces Jesús le dice esas palabras: si puedes creer, ¿qué dice? Me encantan los absolutos de la Biblia, lo digo continuamente. Todo. ¿Qué es todo? ¿Qué hoy se sale de su todo? Dice: pastor, no tengo novia. Todo es posible para el que puede creer. Es todo. Usted está quebrado, Dios lo puede sacar de ahí si usted cree. Yo no sé cuánta gente yo he visto salir de las quiebras financieras. No sé cuántas personas han sido sanas, porque la Biblia dice: para el que cree, todo es posible. ¿Qué no se puede mover por medio de la fe? ¿Qué no se puede mover por medio de la fe? Cuando yo, hace unos años atrás, me salió una hernia en un testículo. Y la verdad nunca lo quise comentar porque no me gusta nada de doctores. No, me gustan los que estudian medicina, pero no me gusta visitar los doctores, para hacer claridad. Y yo sabía que eso es de operación, porque cuando hacía alguna fuerza, uno de los testículos se me ponía muy grande, tal manera que era muy doloroso, estorboso. Yo practicaba deportes, dejé de practicar muchas cosas porque yo nunca lo dije, pero a veces me tenía que sentar con las piernas abiertas porque me dolía mucho los testículos. Si alguien ha tenido eso, sabe qué es eso. Y yo comencé a leer un día esto y a escuchar esto, y me leí un librito que decía eso: si tú crees, todo es posible. Y yo que dije: pues también mi testículo cabe en el todo. Así que un día entré al baño y yo dije: Señor, yo después de salga de este lugar, tiene que pasar dos cosas. O salgo con la certeza de que tú no me vas a sanar y tengo que ir al médico, o tú me sanas. Y yo oré y oré, al final no sé qué más dije, terminé cantando y salí y ya. Con una certeza en mi corazón de que Dios ya había respondido mi oración hasta el día de hoy, porque desapareció. Porque si usted cree, todo es posible. Entonces, cuando uno ora, hay gente que ora mucho pero cree poco. La clave es creer cuando ora. Sí, Señor, yo creo que yo no hago los milagros, pero yo creo que tú sí haces milagros. Entonces, por eso acá dice: si puedes creer, al que cree que es todo, es posible. Dios puede mover su enfermedad. Dios puede mover de su cuerpo algo que está ahí y no se quiere mover. Y eso es lo que tenemos que pararnos en fe y persistir, creyendo de que Dios va a hacer algo, que Dios va a actuar a nuestro favor. Ahora, ¿qué más hace la fe? La fe no solamente eso, sino que la fe trae algo más, y que es victoria espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 17 o 18, 16, perdón: sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego ¿de qué? Del maligno. Por fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno. En este contexto, cuando se está escribiendo estos pasajes bíblicos, Pablo está y conoce bien lo que son los ejércitos, porque él está bajo un imperio que tiene un ejército inmenso, que es el romano. En estos tiempos lo que hacían era pelear, y se inventaron uno de los métodos que fue perfeccionando las guerras, y uno de ellos era arqueros que estaban preparados y entrenados para una sola cosa: para ubicarse en cierto lugar y lanzar flechas con llamas de fuego para atravesar el costado de los soldados, porque los soldados se ponían un yelmo, que es un casco, se ponían una coraza, se ponían acá, se ponía acá, todo estaban cubiertos, pero había una parte que no se cubrían, era esta y la de los lados. Entonces, ¿qué hacían los arqueros? Estaban preparados para cómo lanzar la flecha directo ¿a dónde? A atravesar el corazón. Si usted lee el contexto de este pasaje, empieza 6:1, comienza a decir: hombres amen a sus esposas, mujeres honren a sus esposos, papás no provoquen a ira a sus hijos, hijos honren a sus padres, jefes no exploten a sus empleados, empleados honren su trabajo. ¿De qué está hablando? De relaciones.
esposos con esposa, papás con hijos, hijos con padres, empleados con jefes, jefes con empleados. ¿Por qué? Porque Satanás va a lanzar ataques que vayan directo a acabar con las relaciones, porque va directo al corazón. Entonces, ¿cómo se apagaban estos dardos? ¿Cómo peleaba esta gente? Esta gente comenzó a contrarrestar esos ataques haciendo puros escudos y hacían escudos humanos. Entonces montaban todos los escudos, no es como el de el Capitán América, sino es un escudo redondos y grandes que están largos y hacen todo una vez. Entonces cuando lanzaban, todos se ponían así para que las flechas no los atravesaran. Entonces Pablo está usando esta figura para decirnos una cosa: la fe es ese escudo que usted necesita cuando el diablo lo ataca. Por eso hay gente que el diablo le da 4 vueltas, es porque no tiene fe. Porque la gente le habla más al diablo que a Dios, porque tenemos que levantar el escudo de la fe cuando vienen los ataques del mal. Van a venir, van a lanzar, van a tratar de atacar su corazón, van a tratar de ir directamente para acabar las relaciones, para que usted se pelee con su familia, para que se acaben relaciones en iglesia, porque él sabe que ahí está la fuerza de las personas, en sus relaciones, y por eso va a atacar. Cuando no va a atacar ahí, va a atacar por la salud, va a tratar de atacar. Pero ¿cómo lo contrarrestamos? Firmes con el escudo ¿de qué? De la fe. Por eso un cristiano sin fe es un cristiano que va a perder muchas batallas, una y otra vez. Además de esto, ¿qué más hace la fe? La fe no solamente nos lleva a tener victoria espiritual, sino además que las promesas. Dios tiene muchas promesas y Hebreos capítulo 6 dice así: por fe y por paciencia se heredan las promesas. Las promesas son heredadas por gente que tiene fe. Las promesas están. Todas están las promesas, Dios no las va a cambiar, están ahí y todas se heredan. ¿Cómo? Todas se alcanzan, se adquieren con gente que tiene fe y persiste y tiene paciencia para lograrlo. La palabra paciencia aquí no es alguien que se sienta a esperar, sino alguien que persiste y persiste y persiste en un ámbito de fe, y tarde o temprano lo que Dios prometió lo va a hacer. Pase 1 año, pase 2 años, pase 3 años, pero Dios va a hacer. Yo he visto respuestas de 10 años, pero que vienen las respuestas. Cuando uno se para y sigue persistiendo hasta que vea usted la respuesta. Pero lo que pasa es que la gente 1 año se paró en fe y ya después 5 en desánimo. Tienes que creer y creer y creer que el que prometió es ¿quién? Dios. El que prometió es Dios. El que lo dijo es Dios. No lo dijo hombre, lo dijo Dios, y yo le creo ¿a quién? A Dios. Y ahí es donde usted comienza a ver la mano de Dios moverse. Además, no solamente se heredan las promesas. ¿Qué más se hace por fe? Los recursos divinos fluyen por fe. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice la palabra, el 5 y el 6, que si a alguien de los que están en esta reunión le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. ¿Pero cómo tiene que pedírsela? Pues dice, porque el que no la pide con fe nunca la recibe. Hay gente que me dice: yo todos los días oro por sabiduría, pero no tengo. El problema no es quién la está dando, el problema es quién la está pidiendo, porque el que la da, y es Dios. La Biblia dice: cuando usted le falte sabiduría, pídala. ¿Pero cómo la va a pedir? Con fe, porque los que dudan son semejantes a la ola del mar, que un día están arriba y otro día están abajo. O sea, son inconstantes en todos sus caminos. Así que si usted tiene ausencia de algún recurso divino, que es la sabiduría, uno de esos recursos es la sabiduría, ¿qué tiene que hacer usted? Pídala con fe. Aún si usted le falta fe, Dios nos quiere dar fe. Por eso no desaproveche las tormentas. Para mí, una de las cosas que hacen las tormentas es entrenar a la gente en la fe. Si a usted le ha gustado el boxeo, algún día vio el boxeo o lo que sea de boxeo, sabe que necesita un sparring. ¿Y su sparring qué es? Las tormentas. Ahí usted se va a entrenar. Ahí lo van a golpear y usted tiene que golpear. Y tarde o temprano su fe va cogiendo ¿qué? Más fuerza, más fuerza. Las batallas con las cuales enfrenté hace 20 años no son las que enfrento hoy. En el pasado tal vez lloraba por cosas que no tenía que llorar. Hoy, para que esas cosas me hagan llorar, me hacen reír. ¿Por qué? Porque mi nivel de fe es otro. Pero así mismo vienen otros desafíos más grandes y se necesitan otros niveles de fe. Porque la fe va en aumento, la fe va creciendo. La palabra dice en Romanos que todos reciben una medida de fe. Quiere decir que si es una medida, la medida puede ir ¿qué? Creciendo y avanzando en nuestras vidas. Y usted necesita crecer.
en la fe y pararse en esa fe. Así en este momento la tormenta diga, usted no va a pasar delante mío, pero usted dice, yo no, pero Dios en mí sí, porque tengo fe en Dios y en su palabra. Eso es lo que hacemos nosotros en la fe. Además de la fe, no solamente eso, sino que nos movemos en el ámbito de la fe. Vamos, el otro principio: la amistad con Dios. Miren esta versión que voy a leer, los que han leído mucho la Biblia. Hebreos capítulo 11, 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero vamos a leerlo en esta versión. Dice así: porque, ¿qué dice la Biblia? A Dios no le gusta que no confiemos en Él. No le gusta. Si usted quiere saber a Dios qué no le gusta, ¿qué es? Es que alguien no confíe en Él, que no le crea a Él. Dice, para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar ¿a quién? A los que buscan su amistad. Hay una canción que estos días he escuchado que está sonando muy de moda y es muy chévere, que dice, dime qué te mueve, dime qué te mueve, y comienzan a cantar muchas veces, dime qué te mueve. Pues lo que lo mueve a Dios es la fe. Si usted quiere ver a Dios mover, muévalo en fe. Muévalo en fe. Ayer leía algo acerca de 55 países, de los cuales todos tienen una crisis alimentaria, de los cuales en Latinoamérica hay 2. Dios guarde a Colombia. Siempre oro por eso. Y de los cuales el 35% de esos países que están en crisis alimentaria están en África. Yo estuve en África, y en África hay gente que se mueve diferente a nuestro país. Yo estuve trabajando una semana en un orfanatorio, donde una señora mueve un presupuesto mensual de $2 millones, porque todos esos niños que están ahí están infectados de SIDA, porque en África el SIDA es muy fuerte. Y la pregunta que nos hacíamos, ¿de dónde sale la plata? ¿Quién nos patrocina? ¿Qué hacen ellos? Todos los meses hay que creerle a Dios para sostener este lugar. Un presupuesto de $2 millones en todo el corazón de Zambia. Entonces uno se da cuenta que el tema es, Dios entra en amistad ¿con quién? Con los que le creen. Esté usted donde esté, así se vaya a vivir a la luna, si usted le cree a Dios, allá Dios lo va a respaldar. El tema es que usted pueda entrar en amistad con Dios por medio de ¿qué? De la fe en el Hijo de Dios. Solo a través de esa amistad se fortalece en un ámbito de ¿qué? De fe. No es que Dios lo rechace a usted si no tiene fe, simplemente Dios lo quiere a usted, como no dice, listo, es un niño amado, es un chico querido, es una chica querida, pero nunca va a mover mi mano, porque no puede creerme a mí. Que no le crea a los hombres está bien, pero no le puede creer a mí, que soy el Dios que creó los cielos y la tierra y que todo se sostiene por el poder de mi palabra, dice Hebreos 1. Número 11, ¿qué es lo que hace la fe? La fe hace que usted se pueda moverse en el reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que no nos movemos por vista. ¿Cómo nos movemos? Dice, no andamos por vista. ¿Cómo andamos? Por fe. Si usted quiere ver los ángeles de Dios en su casa moverse, ¿qué tiene que creer? No moverse por vista, porque tal vez usted ve su casa, tal vez usted ve esta reunión y usted la ve sola, pero alrededor, mientras yo estoy hablando, están los ángeles de Dios. Usted tiene que creer que Dios dice que sus hijos están guardados mínimo por 2 ángeles. Usted tiene que pedirle a Dios, Señor, que vengan tus ángeles sobre mis hijos. Usted no los ve, pero nosotros nos movemos en un ambiente de fe y ellos están ahí para actuar, para guardarnos, para protegernos, para crear cercos de protección a nuestro alrededor. Por eso Job, cuando Satanás lo atacaba, ni siquiera se daba cuenta que lo estaba atacando el diablo. Él no sabía que lo estaba atacando el diablo. Pero Dios, que ve en el mundo espiritual, le dice a Satanás, yo te he visto cómo de hace rato estás rodeando a Job y quieres penetrarlo. Y dice Satanás, sí, pero tú no me dejas porque has puesto alrededor de que él un cerco que no me deja penetrarlo. Esos cercos no se ven con los ojos naturales, esos ojos se ven solamente con los ojos espirituales. Pero Dios está a nuestro alrededor. La gloria de Dios nos cubre y nos guarda.
Lo que pasa es que todo lo vemos en el mundo terrenal. Cuando Isaac, un hombre de la Biblia, estaba viviendo en Egipto, estaban pasando dos cosas en la tierra. Una era, se acabaron los alimentos y no había comida. Y dos, había un problema climático. Perdón, no estaba lloviendo. Y él se iba a mover de Egipto hacia otro lugar. Pero él, antes de moverse, como hacen los hombres de Dios, habló con Dios. Y Dios le dijo: no te muevas, quédate ahora aquí. Y él le dice: pero ¿cómo, Señor, me voy a quedar aquí si aquí no hay comida y nos vamos a morir de hambre y no está lloviendo? Él le dice: quédate, y además de eso vas a sembrar en este tiempo. ¿Y él qué hizo? Creyó. Comenzó a sembrar, pero tenía un problema: no hay aguas. Entonces le dice Dios: no hay aguas. Entonces, ¿qué hace? Comienza a cavar y hacer pozos de agua, a buscar los aljibes. Y él comienza a hacerlo y destapa y sale agua, y viene y se lo tapan los enemigos. Y destapa otro y se lo tapan los enemigos. Hasta el cuarto pozo Dios le dio la victoria. Y la Biblia dice así: y Isaac se volvió rico, porque la necesidad era de comida, y Dios lo mandó a hacer comida, y Dios le dio el agua que necesitaban esos cultivos. Y dice la Biblia: y prosperó al 100%, dice Génesis. ¿Por qué pasa esto? Porque hay gente que se mueve solo con los pronósticos que ve y que sabe. Pero cuando usted entra en el reino de la fe, usted se mueve en otro ambiente. Es decir, la palabra no la tienen los hombres, la tiene ¿quién? Dios. Entonces, ¿sabe cuántas empresas se quebraron en el COVID? ¿Por qué se quebraron? Porque nadie está preparado para hacer un presupuesto de pérdidas de 2 años y de 3 años. Porque la gente planifica basado en ¿qué? En lo que sabe, en lo que ve. Pero eso en cualquier momento puede dar un vuelco. Pero Dios, que sabe todo, planifica diferente. Y por eso los cristianos que entran en otro nivel y ven la mano de Dios son cristianos que ven en los ojos del Espíritu lo que Dios está hablando. Si nadie siembra, pero Dios le dice: siembra, hágalo, porque Dios lo va a prosperar. Si todo el mundo dice: por aquí todo el mundo está metiendo la plata, y Dios dice: no lo metas, no lo metas. Cuando DMG estaba empezando, yo vivía en Bogotá, y me dice un amigo: ¿usted que le gustan los negocios? Hay un negocio que no tiene pierde. Y le voy a presentar a la persona dura de DMG, a uno de los duros que está con el duro. Yo le dije a Dios, porque el negocio, si después era atractivo, al inicio era súper atractivo, porque no estaba siendo perseguido el negocio. Yo le dije: Dios, yo creo que por aquí es la prosperidad que tú me tienes. El 30% mensual, esa plata usted no la consigue fácilmente. Y el señor que se metió había vendido una casa de 500 millones y todo eso, y me dijo: yo ya recuperé. Yo ya he estado recibiendo. Y son personas serias, no eran personas que están especulando, sino son gente de verdad. Y yo oré al Señor, y el Señor me dijo: no lo hagas, porque tú vas tras la codicia, y ahí no está mi bendición. Siempre me decían: ¿y cuándo va a meter? Y yo como que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Se fue que Dios me habló bien o fue que yo escuché? Al final, cuando me vino a Neiva y pasó, yo dije: no, ya esto para mí muere. Y ahí vi cuánta gente perdió. Usted ya sabe la historia. Porque no siempre uno tiene que dejarse guiar por donde todo el mundo va. Es que Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios a uno le está diciendo? Y lo último, ¿qué hace la fe? La fe trae la herencia eterna. Usted por fe va a recibir la herencia eterna. Mire lo que dice Pedro capítulo 1. Dice: tenemos una herencia, ¿qué dice la Biblia? Que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni puede deteriorarse. ¿No le parece maravilloso? Dice: pero esto, versículo 5, por la fe que ustedes tienen.
Por esa fe Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Solo por fe vamos al cielo, solo por fe somos salvos, pero solo por fe vamos a experimentar algo maravilloso, se llama la vida eterna. La vida eterna es que siempre estaremos con Dios para siempre. Mientras la gente se queda triste porque alguien se murió, si alguien se murió en Cristo, cuando abre los ojos estará lo más feliz de lo que pueda estar en este mundo. Claro, aquí la gente lo llorará, lo extrañará, mirará las fotos, se acordará de los cumpleaños, mirará diciembre y mirará todas estas fechas que son tan difíciles. Pero si usted tuviera la oportunidad de hablar con esa persona que está en el cielo y diría, ¿tú cambiarías el cielo por estar en la tierra? Le diría, no, más bien yo te espero que vengas, porque estoy en la presencia de Dios. Y acá no hay una sombra de no ser feliz, de no estar pleno. La Biblia dice que los cielos, donde usted se mueva, va a encontrar a Dios, porque Dios lo llena todo. Entonces, donde usted se mueva, está Dios. Entonces, no hay manera de no ser feliz. No hay manera de no estar en paz. De no sentir que usted está preocupado porque mañana tiene que hacer algo, porque tiene que pagar esto, porque hay un compromiso, porque hay un asunto por arreglar. Y por eso dice este pasaje, el apóstol Pedro dice que esta herencia está reservada en los cielos para todos los que creemos en Dios. Y esa herencia es la salvación eterna. Si usted se pierde esta cita, haya hecho en la vida lo que haya hecho y haya logrado lo que haya logrado, pero al final perdió el examen final, no llegó donde tenía que llegar, que es la eternidad. Así que todo se recibe ¿por qué? ¿Qué hacemos para ganándolo? Si alguien tuviera que regalarle el cielo a alguien, ¿cómo hace para ganárselo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Valió la vida de Jesús morir en la cruz, derramar su sangre para que nosotros podamos estar en la eternidad. Así que solo termino con este pensamiento en estos 7 minutos que me queda de la palabra, y es cómo usted puede edificar su fe. Yo creo que usted ¿cómo puede edificar su fe? ¿Cómo construir una fe sólida? Le voy a decir rápidamente en estos minutos que me quedan. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, del 1 al 2, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo ¿qué? Pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Número 1, si usted quiere construir una fe sólida, este hombre, este escritor que posiblemente es Pablo, dice esto: nosotros tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. ¿Quiénes son estos testigos? Son los de Hebreos 11. Hebreos 11 es una galería de 40 personas de fe. Y esta gente ya llegó a la meta. Esta gente nos mostró el camino y esta gente ganó. Esta gente como Noé, como Abraham, como Moisés, como David, como Daniel, todos ellos ganaron y están sentados en una galería no para juzgarnos, sino para animarnos. Por eso Pablo habla de una analogía. Vamos en una carrera y ellos están ahí en las graderías dándonos ánimo, diciéndonos se puede. Entonces, ¿cómo se construye una fe sólida? Primero usted necesita inspirarse en los testimonios, en los testigos, en toda esta gente que ha ganado. Si alguien ya ganó, quiere decir que se puede hacer. Cuando el ser humano llegó a la luna, otros comenzaron a ir. ¿Por qué? Porque alguien ya llegó. Porque la clave es que alguien haya mostrado el camino y nos ha dicho sí se puede. Así que si usted está como Noé, que Dios le dijo que creyera aun cuando todo era contrario, pero él lo hizo y creyó y construyó un arca que hasta el día de hoy se ha demostrado arqueológicamente que está en Turquía, en los montes de Arará. Ahí está, usted lo puede investigar, que el arca se construyó y las medidas están y se han descubierto, y esta arca la construyó Noé. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Quiere decir que si usted Dios lo manda a hacer algo, ya hay alguien que nos dijo que sí lo hizo y se puede hacer. La Biblia dice que Abraham, a pesar de que no tenía la edad y su esposa tampoco, y eran estériles, le creyeron a Dios y Dios les dio un hijo. Quiere decir que si usted no tiene hijos, ya hay un testimonio que dice que sí se puede hacer y usted lo puede hacer. La Biblia dice que cuando Moisés nació, no era el primer hijo de sus papás. Moisés nace
y sus papás, dice, lo vieron hermoso, pero no era una hermosura física. Dice que lo vieron hermoso y dijeron, este niño no puede morir. Así que lo alistaron un arca y lo lanzaron al río Nilo y le pusieron Moisés. Moisés significa ¿qué? Salvado de las aguas. ¿Qué fue lo que hicieron los papás? Los papás que hicieron fue creer que eso que vieron hermoso en Moisés, que se llama propósito. Ellos vieron, este niño no nació para venir a este mundo para simplemente arruinar la vida. Este niño nació con un propósito y se llamará Moisés porque Dios lo va a salvar de las aguas. ¿Cuántas veces lo salvó? Lo salvó 2 veces. Lo salvó en el río Nilo y lo salvó en el Mar Rojo. Dios le abrió porque así fue. ¿Qué hicieron los papás? Profetizaron el destino de lo que iban a hacer sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que usted puede ser que sus hijos parece que están descarriados, pero usted puede profetizar lo que ellos van a hacer porque ya alguien lo hizo y lo logró. Porque ellos nos mostraron el camino de fe. Porque para usted comenzar a edificar la fe, usted tiene que cerrar sus oídos, y entre 8 va a predicar de esto, y cerrar su boca y comenzar a escuchar a la gente que tiene fe. Porque para usted crecer en fe, usted no puede escuchar a la señora que usted le dice, me duele la rodilla, ella le dice, yo conocí una señora que le empezó así, después le salió una bola y ahora ya se murió. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escuchar a gente que dice, yo estaba así, pero yo comencé a creerle a Dios, yo comencé a orar a Dios y Dios me sacó y me levantó de ese lugar porque ya hay alguien que lo logró, y si alguien lo logró también es para mí. Porque esas son las inspiración de los testigos. Lo segundo que dice la Biblia es que usted tiene que perder peso. Tiene que despojarse del peso. Es el segundo principio. Él dice, despójense de todo peso. ¿De qué peso? Si usted quiere hacer el cristianismo sin fe, usted va a ir mal en esto. Si usted quiere ser cristiano, así como natural, que querer moverse como normal y ser cristiano y ver victorias, no ve nada. No ve nada, necesita quitarse el peso. ¿Cuál es el peso? Es asfixiante tratar de tener fe en las propias fuerzas. Es asfixiante tratar de cambiar por las propias fuerzas. La palabra dice que usted tiene que quitarse ese esfuerzo. La Biblia dice, esfuérzate ¿en qué? En la gracia. Es la gracia que tiene el poder para venir y coger una persona y transformarla. El evangelio es completo. Usted, Dios no lo trajo para ser salvo y después dice, defiéndase solo. La gracia lo trajo a la cruz, la gracia lo va a transformar hasta el final. Por eso hasta el final tenemos que depender en la gracia de Dios, fortalecernos en esa gracia. Si usted quiere cambiar a una persona con sus fuerzas, usted va a estar irritado toda la vida. Tantas señoras hemos aconsejado, ¿no? Por favor, no pelee más. Señora, así no lo va a cambiar. Usted piensa que a bibliazo lo cambia y no lo cambia. ¿Cómo lo cambia? Fortalezcas en la gracia y el Espíritu Santo le va a dar el carácter manso, bondadoso, de fe y de amor para resistir aún los caracteres más difíciles que puedan haber a nuestro alrededor, porque es un tema de gracia, no es un tema de fuerzas. Y lo que tiene que hacer usted para que la fe actúe es fortalecerse en la gracia. Cuando Pablo estaba pasando una situación de adversidad, él le dice a Dios, Dios, quítame este aguijón. Parece que era una enfermedad. Quítame este aguijón. Dice, 3 veces le pido a Dios que me quite esto, y Dios me dijo, no te lo voy a quitar. Dice, la maravillosa respuesta que Dios me dio, dice Pablo, es, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso Pablo dice, por tanto, yo me gloriaré más en las debilidades para que repose el poder de Cristo. Entonces, ¿dónde reposa el poder de Cristo? En las debilidades. ¿Cuál es su debilidad? Esa es el área para que la gracia venga. Tercero, Pablo dice acá que para que tener fe usted necesita despojarse del pecado. No dice de los pecados. ¿Qué pecado está hablando? Yo tengo que hacer la tarea porque el tiempo ya me está ahí corriendo muchísimo. Acá habla de un pecado que se llama el pecado de la incredulidad. Lo que más manda gente al infierno no es tomar, ni mujeriar, ni nada de estas cosas. Lo que más manda gente al infierno es gente que nunca creyó. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3 versículo 19. Dice así, vamos rápido a esto. Dice así, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios. ¿A causa de qué? Ellos no pudieron entrar.
Dios quería que entraran, pero no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque ellos no creyeron. Y mire lo que sigue diciendo en el capítulo 4. Ahí va siguiendo de largo Pablo. Versículo 1 dice: todavía sigue vigente ¿qué? La promesa que le hizo Dios ¿a quién? A su pueblo, de entrar en su descanso. Por tanto, debemos temblar de miedo ante la idea que alguno de ustedes no llegue ¿a qué? A alcanzarlo. Dice Pablo: yo tiemblo, yo quiero que todos entren, pero me da temor de que alguien no lo logre. ¿Y por qué no lo va a lograr? Versículo 2, ¿qué dice? Pues está buena la noticia del descanso que Dios ha preparado. Se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros también un descanso. ¿Cuál es el descanso? Aquí en la tierra y en el cielo. ¿De qué se trata ese descanso? De que yo le creo a Dios y Dios trabaja. Cuando usted no le cree a Dios, le toca trabajar a usted. Y dice acá, como a nosotros, pero a ellos. ¿Por qué no les sirvió a ellos? Porque no tuvieron la fe de los que sí escucharon a Dios. ¿Y qué es lo que dice el 3? Pues solo los que creemos entramos en el descanso. Y dice Dios: yo juré que nadie entrará a mi reposo si no cree. Porque necesitamos creer que Dios es todo suficiente para hacer la obra. Yo le insisto a usted no se preocupe si hay gente que todavía no viene a la iglesia, de sus hijos, ni de su esposo, ni de su... Dios, si usted le cree a Dios, Dios se va a encargar. Dios tiene sus métodos, déjelo actuar a Dios. Yo un día me senté con un muchacho que oramos por él muchas veces, y terco y rebelde, y se estrelló, hasta que un día en una discoteca, tomado y drogado, yo no sé si fueron las drogas o qué fue, pero él vio cómo la pista se abrió y vio el infierno. Y cuando se sentó en la barra, alguien le dijo: si tú sigues así, ese es el lugar que te espera. A la semana me estaba buscando. Déjelo a Dios actuar. Déjelo a Dios actuar. Dios un día puede y le que tape tantico la nariz así 10 segundos y usted se espera que va a morir, y yo dice: yo necesito a Dios. Y se acabó todo el cuento, que usted ha orado por 10 años. Un día en la noche viene Jesús. Si Jesús se le ha aparecido a los musulmanes, a 1000 musulmanes en un solo día, en una sola noche, el musulmán de su esposo se le puede aparecer Jesús una noche y decirle: si tú no cambias, te vas a morir. Y se acabó el tema. Deja a Dios ser Dios. Deje a Dios ser Dios. Créale y usted entra en el reposo y Dios comienza a trabajar. Pero si usted no le cree, toca trabajar a usted y Dios está en descanso. Porque para eso tiene que usted arrepentirse de un pecado, y es de la incredulidad, de no creerle a Dios. Y lo último, reenfoque su mirada. La Biblia dice que puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor. La palabra autor en griego significa el capitán, el campeón, el origen de todo. Acá dice que Jesús es el capitán que ha ganado, es el campeón que ha vencido, el origen de la fe. Nuestra fe está en Jesús. La fe no viene por venir solo a la iglesia, es porque usted tenga una relación con Jesús, siga a Jesús, obedezca a Jesús. Ahí su fe comienza a originarse, porque Él es el que la origina, pero no solamente la origina, dice ahí que la va perfeccionando, la va transformando. Así que no pierda la oportunidad de ninguna prueba que esté pasando. Ninguna lucha es un momento para que su fe se perfeccione. Su fe va a crecer, su fe va a aumentar, porque uno dice: Dios está por hacer algo en mi vida, y Él lo va a hacer porque yo voy a hacer un testimonio para otros de lo que Dios es capaz y poderoso de hacer. Dios va a perfeccionar la fe. No se perfecciona fe sin pruebas. La gente quisiera que demos un seminario de poner las manos para transmitir la fe. Esto no existe. Hay iglesias donde la gente hace eso. Eso no existe. Hagan la fila y les voy a impartir la fe. Eso no existe. La fe no tiene un lugar de aduana, viene directamente del cielo al corazón. No va a Buenaventura y allá hay que hacer un trámite para sacar la fe de ese lugar. Porque algunas personas le quieren hacer creer a otros de que la fe solamente pasa por ellos y solamente a través de ellos se transmite la fe, como si ellos fueran la aduana. La fe viene de Jesús y viene del cielo y viene a aterrizar a su corazón. Y la palabra dice: puesto los ojos en Jesús,
el origen de la fe y el que la perfecciona. Si a usted le falta fe, le falta Jesús. Si usted necesita fe, necesita relación con Jesús. Necesita comenzar a escuchar a Jesús, a creerle a Jesús, y su fe se comienza a levantar, porque Dios la va a perfeccionar para llevarlo al nivel que Él lo quiere llevar. Así que póngase de pie, terminemos esta mañana. Démosle gracias a Dios. Jesús, esta mañana ponemos los ojos en ti, Señor. Tú eres el autor y perfeccionador de nuestra fe. Tú eres el origen de la fe. Nadie se puede adueñar de la fe, Señor, porque la fe es tuya, es una propiedad tuya, Señor. Tú eres el creador intelectual de la fe. Ninguno de nosotros podemos producir fe, Señor. Somos humanos con naturalezas en el pasado caídas, ahora con naturalezas nuevas por Cristo Jesús. Y en esa naturaleza nueva, Señor, la fe habita en mí, Señor, y habita en tu pueblo, Señor. Y en este momento yo oro que aquellos que están luchando, batallando con crisis de fe, el Espíritu Santo les abra los ojos esta mañana del entendimiento, le alumbre los ojos del corazón, los oídos se destapen, todos los sentidos espirituales sean despertados, Señor. Los que la fe se cayó, Señor, vuelve a levantarla, por favor, Jesús. La gente que nos mira en otros países, en otras ciudades, Señor, yo oro en el nombre de Jesús para que allá donde están ellos, la fe se levante, Señor. Los que están viviendo por momentos difíciles, que siente que la tormenta, Señor, se lo está llevando por delante, que esta mañana levanten el escudo de la fe, Señor, porque el escudo de la fe los va a proteger. Ellos van a estar seguros bajo tus promesas, porque el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Esa sombra los va a cubrir, esa sombra los va a guardar. Yo le quiero profetizar a alguien que está en otro país, que va a ver esta transmisión. El miedo se está inundando su corazón. El miedo está apagando su fe. Pero esta mañana le digo eso: la sombra del Altísimo te cubrirá. Levanta la fe como un escudo, porque Dios va a actuar a tu favor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, esta mañana. A ti damos el honor, a ti damos la gloria. Señor Jesús, tú eres nuestro campeón y nuestra fe está en ti. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús, el Hijo de Dios.